Ariel Jiménez, quien fue ministro de Economía en el pasado gobierno, pero es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, feliz de estar aquí con ustedes, aunque para los aguiluchos no es un día tan bueno. Sí, aguilucho. Pero será bueno, será un día de expectación, día de expectación. En el día de ayer, una rueda de prensa de urgencia a las 4 de la tarde. Ahí ustedes hicieron una advertencia sobre la gobernabilidad por el hecho de que en el pasado viernes, bueno, pues desde el PETCA se habló de que Danilo Medina encabezó un gobierno de un entramado de corrupción. ¿Cuáles son? Yo creo que ustedes deben de ir sacando su cuerpo de abogado para defender al expresidente. Yo creo varias cosas. Lo primero es que sorprende que un órgano de investigación, previo a llevar el debido proceso, tanto de la investigación de, eventualmente, si fuese el caso, una acusación, lo hace mediáticamente ya la acusación. Miren que no nos estamos quejando de que se investigue. Cualquier persona que haya sido funcionario público tiene que estar dispuesto a que se le investigue, porque administró dinero de terceros. Eso no es una sorpresa para nadie. El problema es cuando a través de una nota de prensa ya se hace una acusación directa. Lo que establece el ordenamiento jurídico dominicano es que el Ministerio Público hace su investigación de manera objetiva, buscando la verdad y no buscando culpables, porque de hecho se rige por el principio de objetividad. No quiero acusar a nadie, quiero encontrar la verdad. Y si en el proceso de encontrar esa verdad veo que se cometieron ilícitos penales, pues entonces someto a la justicia. Eventualmente se pueden tener medidas de coerción para evitar que se contamine el proceso y es en la fase de juicio de fondo donde se hace la acusación. Lo que hemos estado viendo en los últimos meses es que el juicio de fondo casi que se lleva al juicio de conocimiento de medidas de coerción. Pero ahora la sorpresa es que se hace a través de una nota de prensa. Una persona que no está siendo parte de un proceso de investigación ya se le está acusando directamente. Entonces esos son los matices que yo creo que están complejizando el asunto, porque obviamente al hablar de un expresidente eso tiene una connotación política. Entonces por eso hicimos esa advertencia de que ya acusar a un expresidente, presidente actual del partido, a través de una nota de prensa y no con el debido proceso, pues ya estamos pasando ciertas rayas innecesarias. ¿Se cree que posiblemente el expresidente Danilo Medina pudiera renunciar a la presidencia y ponerse a disposición a ver si hay algún tipo de... Es que eso no se ha contemplado, porque hasta el momento a él no lo han citado para declarar, para escuchar su versión de los hechos. Por eso la sorpresa de una nota de prensa donde ya le hace una acusación directa. Bueno, pero aunque no se le ha acusado formalmente, parece haber un cerco en su entorno, en el sentido de que cada vez personas más cercanas van siendo más involucradas en expedientes que, independientemente del manejo mediático del Ministerio Público, que puede tener sus puntos cuestionables, pero aquí lo realmente escandaloso es lo que se ha ido revelando en esas investigaciones. Y yo creo que se tiene que seguir investigando, de quitar, y eventualmente si el Poder Judicial determina que alguien de su entorno o del entorno de cualquier persona cometió un ilícito penal, pues que le caiga todo el peso de la ley. Ahora, también lo que sorprende es que al parecer la corrupción es exclusiva de un entorno. Al parecer este es un gobierno que, a pesar de que destituye 16 funcionarios, todos son impolutos. Quizás se destituyeron porque no son tan bien parecidos, porque no se está viendo sometimientos, no se están viendo investigaciones en ese proceso, igual con lo anterior. Entonces sí que se va viendo una especie de selectividad en lo que se está investigando, en lo que se está acusando, que miren que hasta el momento yo no había hablado de ese tema. Porque yo decía, solamente con un año de investigación no podemos llegar a conclusiones. Pero ya incluso con una rueda de prensa, una nota de prensa como se hizo, pues ya sí se va viendo señales preocupantes de selectividad en el proceso. La rueda de prensa del Partido de la Liberación Dominicana de ayer parece también haber apresurado un poco su dinámica del comité político, que es por lo regular donde tratan estos temas. E incluso hablan de amenaza velada, el hecho de mencionar al presidente Danilo Medina.
¿Tienen ustedes el temor de que hay la intención de llevar al presidente al escenario de juicio? Yo creo que más que el temor de que se le lleve a un proceso de investigación, que eso, insisto, quien ha sido funcionario público sabe que es parte del proceso. La preocupación es que se le esté haciendo juicios mediáticos, paralelos a los juicios institucionales, donde se quiera lograr condenas mediáticas contra personas del partido, contra el partido completo, al margen de lo que establece el debido proceso. Porque eso es preocupante, y es preocupante para el sistema de partidos políticos. En los países, y lo hemos visto en casi toda la región, donde ya se va politizando el tema, pues terminan sucediendo cosas muy incómodas. Miren lo que pasó en Chile, por ejemplo. Pero ¿tienen ustedes como partido una valoración de las cosas que están mirando, que están saliendo? Es decir, ¿les resulta sorprendentes? ¿Ustedes entienden que son cosas normales del poder, del ejercicio público? En cuanto a las investigaciones, digamos, pues tenemos que esperar que la justicia determine, porque es que no se puede escuchar solamente a una de las partes. Si es el Poder Judicial el que al final decide culpabilidad o inocencia. Pero el sistema jurídico dominicano, como la mayor parte de los sistemas jurídicos del mundo, establecen el principio de inocencia, la presunción de inocencia, hasta que haya una sentencia definitiva que diga lo contrario. Ya en ese caso, cuando se dé, que es en el juicio de fondo donde cada una de las partes lleva las pruebas, entonces ya ahí se tendrán que tomar medidas y ya dar declaraciones, obviamente. Y si hay que hacer un mea culpa, se hará, claro que sí, pero en el momento correcto, cuando ya un juez lo determine, no ahora mismo que se están teniendo juicios mediáticos. Juan Ariel, cuando en el día de ayer, y tú estabas en esa rueda de prensa, se hablaba de que la gobernabilidad estaría amenazada en caso de que se continuaran esas acusaciones veladas políticas, como ustedes dijeron. Eso significa que van a salir a las calles el PLD como partido. No, yo no tendría esa apreciación. Yo simplemente diría que cuando uno ve países de la región, el sistema de partidos políticos... Pero eso es la ingobernabilidad, salir a la calle, protestar. Como pasó en Brasil, por ejemplo, cuando llegó un momento en el que se entendió que había una persecución política, como pasó en Ecuador, como ha pasado en Argentina. ¿Es persecución política los casos de corrupción que se están imputando desde la Procuraduría? Yo no diría los casos de corrupción, yo diría el manejo mediático de algunas cosas. Porque es que ahora mismo es en la parte mediática donde está el principal problema. Insisto, que se investigue, que se lleven las pruebas, pero que no se quiera lograr condenas mediáticas previo a que el órgano competente, que es el Poder Judicial, lo determine. Pero vamos a ver, Juan Ariel, porque hay un tema de que es como casi como si el comité político del PLD estuviera sorprendido de que hagan una mención del expresidente Medina en este expediente. Y la verdad es que lo sorprendente sería que no se haga. Estamos hablando de que varios miembros de su familia están involucrados, estamos hablando de que en otro expediente está involucrado su jefe de seguridad, funcionarios cercanos. Entonces, pensar que ese tipo de cosas en un país tan presidencialista como este pasan sin el consentimiento o sin por lo menos el conocimiento de la cabeza del Estado, realmente sería sumamente extraño. Es que la mención no se dio en el expediente, la mención se dio en una nota de prensa. ¿Vemos ahí la diferencia? La mención no se dio como parte del proceso de investigación. La mención se hace en una nota de prensa que logra, obviamente, el titular todos los días en el periódico. Esa es la diferencia. Yo creo que todos los dominicanos deben estar sorprendidos. Se va a suplantar la fase de investigación y conocimiento, se va a llevar del Poder Judicial a los medios. ¿Es esa la justicia que queremos en República Dominicana? ¿O no queremos circunscribir a lo que establecen las leyes, los procesos, las formas, los procedimientos, o no? Si de repente ya vamos a decir no, que se diluciden en los medios. Ariel, eso es preocupante. De acuerdo a cómo vi la nota de prensa, la información del pasado viernes, no se dice el expresidente es corrupto, sino es que frente a las acusaciones de familiares, de funcionarios cercanos, muy cercanos al expresidente, su seguridad personal, su seguridad en el Estado, todos acusados de actos de corrupción, entonces dice
parece que desde el gobierno de Danilo Medina había un entramado de corrupción. Con la acción u omisión de esa persona en particular. Insisto, y eso no se hizo como parte de un juicio de fondo, eso se hizo a través de una nota de prensa. Entonces ya estamos viendo un Ministerio Público que de verdad me sorprende mucho y no es el Ministerio Público que entiendo queremos ver de una doña Miriam Germán, quien tiene todo el respeto de la población y el respeto mío, por cierto, y de casi todos en el partido, pero ver que ese prestigio que ella le está trayendo al Ministerio Público a través de tantos años de una labor ganada, de un respeto que se forja con los años, ver que haya organismos de ese Ministerio Público que estén suplantando el juicio de fondo, donde se tienen que ver todas esas cosas. ¿Y qué le parece Jenny Berenice Reynoso? Yo no quisiera hacer una apreciación personal de la Ariel. persona, no es la forma en que yo hago política. Ni de Wilson Camacho, que son los que están operativamente manejando. Ellos tienen su estilo, cada quien puede tener una apreciación de estilo muy mediático, poco mediático, pero no es la cosa que a mí me gusta comentar, porque creo que Ariel. me gusta quedarme en las ideas, en pensar qué está pasando con el proceso de investigación y de la suplantación del debido proceso por un proceso mediático. Miren que no me he referido a nadie en particular, a ningún partido, no es mi estilo. Déjeme preguntarle esto a propósito de las ideas. El Partido de la Liberación Dominicana temprano pareció definir que las responsabilidades eran individuales y que por tanto el partido no asumía las responsabilidades de actos ilícitos. Sin embargo, el cuerpo del partido, sobre todo el comité político, ha salido a hablar en nombre del presidente Danilo Medina, en la defensa del presidente Danilo Medina. En cambio, él no ha dicho nada, él no ha reaccionado nada. Y yo recuerdo, por ejemplo, el expresidente Fernández, cuando se mencionó, incluso se presentó a la fiscalía y hubo un escarceo allí de bombas y cosas. El presidente Balaguer, cuando se le mencionó en un momento, llamó hasta baboso al procurador y dijo que no le hablaba al perro sino al amo, refiriéndose al presidente actual, indicando que habían mandado a esa persona a decir eso. Sin embargo, ¿cuál va a ser la política de Danilo Medina? ¿Se va a quedar callado y el partido lo va a defender o él va a salir a dar la cara, a explicar y a defenderse de las insinuaciones o de acusaciones de corrupción? Qué bueno que usted hace ese recuento histórico para ver dos estilos distintos, de que anteriormente se tendía a la agresión. Bueno, si me están atacando, agredo, ya sea verbalmente, como lo hizo el expresidente Balaguer, o físicamente, como lo hizo el expresidente Fernández, que se presentó con un grupo de personas. Ese no es el estilo del presidente Medina. No es eso lo que él quisiera ver, porque sabe que en los momentos actuales la crispación política puede salirse de las manos y que hay que cuidar la gobernabilidad y que hay que cuidar el sistema de partidos políticos. Si eventualmente, como parte de un proceso de investigación, se quiere escuchar su opinión, se entiende que lo que él tiene que decir, aclarar, es relevante, pues en el espacio indicado él hará las consideraciones que le correspondan. Pero no se ha querido mediatizar, porque es que, insistimos, eso se puede salir de las manos. Y ya tenemos muchos ejemplos de América Latina donde ese caramelo envenenado que se da para satisfacer un morbo puede terminar muy mal y terminamos todos arrepintiéndonos. Pero eso parecería que ir más allá de estos procesos. Recordemos que en la toma de posesión del presidente Abinader, Danilo Medina no quiso participar tampoco, ha estado ausente de otros tipos de posiciones y ese es el presidente del partido. Entonces, uno se queda con la inquietud de qué es lo que va a pasar con el PLD. Primero, con un presidente que se excluye a sí mismo de muchos de los procesos, que se encuentra con unos procesos con gente y con familiares y que en adición no puede ser candidato en el 2024. Entonces, ¿cuál es el rumbo político que va a seguir el partido en ese contexto cuando uno ve al comité político enfilarse a defender al presidente Medina? Pero yo creo que justamente ustedes como periodistas saben que ese es su estilo, de que se decía cuando estaba de presidente, habla poco, va poco a los medios. Ese es su estilo y hay que respetarlo. Él es una persona de interactuar poco con los medios, interactuar poco con la prensa. Una cosa es el estilo y otra es la institucionalidad. No era una toma de posesión, eso no es una cosa de estilo. Bueno, no era una toma de posesión, ya es una consideración personal si fue un acto de descortesía o no, pero no estamos hablando de la institucionalidad, no estamos hablando tampoco de que faltó a su deber como ciudadano, como presidente, no. O sea, simplemente tomó una decisión que cada quien dirá, estoy de acuerdo o en desacuerdo con ello. Ahora estamos hablando de su rol
como presidente del partido, él no quiso estar en la rueda de prensa porque él no quiere hablar de sí mismo en espacios que son distintos a los que se entiende que es lo que el ordenamiento jurídico manda, donde se conocen este tipo de cosas. Ahora, el PLD tiene muchos líderes que podemos asumir cualquier tipo de actividad que lo requiere el partido. O sea, viendo ya los casos de corrupción que se han presentado, los procesos que se están presentando, la vinculación en la nota de prensa que ustedes inmediatamente hicieron ayer, domingo, una rueda de prensa en horas de la tarde, haciendo advertencias y rechazando esa vinculación. ¿A qué debemos esperar ahora del PLD en las próximas horas? que estamos atentos a cómo sigan ocurriendo los hechos, al manejo mediático que se le siga dando y obviamente se reaccionará de forma correspondiente con lo que se haga desde el gobierno. O sea, no tienen ninguna reunión de los altos organismos, no están... Hasta el momento no han sido convocados. No han sido convocados. Si se da en los próximos días, pues simplemente hay que analizar las cosas, porque un ministerio público mediáticamente haga ese tipo de acusaciones, pues eso tiene implicaciones políticas que hay que analizar. Pero hasta el momento no ha habido ninguna convocatoria de los organismos del partido. De un proceso de judicialización política y también de judicializar los actos del gobierno de Danilo Medina. Eso es parte de lo que se ha estado desde el PLD discutiendo en las últimas semanas. ¿Eso implica que el partido como partido piensa tener una acción en algún momento más allá de lo mediático, que es lo que ha hecho hasta ahora? No, para nada. Simplemente quiere decir que está llamando la atención que el debido proceso que se sigue normalmente, que está establecido en el ordenamiento jurídico, se está complementando con acciones mediáticas, que eso no llama la atención, y como partido de oposición hay que hacer los señalamientos. El comité Pero político... no quiere decir que hay una intención detrás ni una serie de acciones paralelas, ¿no? Con lo de ayer, el comité político le está metiendo miedo a la Procuraduría General de la República en estos casos, porque si el comité político de un partido de oposición se pone de frente a decir y amenazar, eso también pudieran ellos verse como una coacción. Pero no de los casos, porque miren que anteriormente el comité político no había hecho ese tipo de acción. Simplemente cuando se estuvo investigando, pues que cada quien dé cuenta por sus propios actos. Que por cierto, la frase de que las responsabilidades son individuales la dijo el presidente Abinader con los casos de narcotráfico que tienen los miembros de su partido en el Congreso. Fue él que lo dijo y estamos de acuerdo. Los casos son individuales, no hay responsabilidad colectiva. Ahora, ante la acción de acusar directamente en los medios al expresidente, pues ahí sí el comité político reacciona. Muy brevemente, Juan Ariel, porque ya tenemos que despedir, tu opinión respecto al proceso de aprobación del presupuesto en el Congreso Nacional. Yo creo que el presupuesto se parece a lo que ha ocurrido en años anteriores, donde se maneja con dificultades económicas, porque los ingresos nunca dan para todos los gastos que uno quisiera tener. Sí que llama la atención la reducción de algunas partidas, la reducción de varias provincias que sus legisladores legítimamente reclaman de que no se debe reducir, sino en tal caso mantener o aumentar. Pero yo creo que es un presupuesto muy parecido a lo que se ha visto en años anteriores. Nada que llame excesivamente la atención ahí. ¿Y la economía te parece bien? La economía yo creo que tiene aspectos positivos, de que se está recuperando, de que está creciendo, de que hay muchos empleos que se han creado, no todos. Todavía faltan más de 53.000 empleos a los niveles previos a la pandemia, pero claro, todos los dominicanos tenemos la preocupación de los precios. Los precios han aumentado mucho, en República Dominicana ha aumentado más que en la mayoría de los países del mundo. Eso quiere decir que hay elementos aquí en República Dominicana que llaman la atención y que el gobierno ha tomado algunas acciones y esperamos que siga tomando acciones, porque eso sí es preocupante cuando la familia promedio dominicana no puede sustentar un nivel de vida mínimo. Muchísimas gracias. Juan Ariel, gracias por haber estado con Gracias por la nosotros. invitación. Pedimos a Juan Ariel Jiménez, exministro de Economía, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Señores, hasta aquí la entrega. Nos vemos mañana.